gracias, Angélica, y muchas gracias por tenerme aquí. Es su cordial invitación a estar con ustedes esta mañana. El tema que yo voy a hablar, que es un muy buen seguimiento a la plática anterior, es la endoterapia para el esófago de Barrett. Y voy a mencionarles la ablación de la resección en los próximos 19.52 segundos. Estos son mis conflictos de interés, pero no voy a hablar de ninguna de estas. Lo que voy a estar dando en mi plática no tiene ningún conflicto con ninguna de las compañías que hago consultoría. Lo que voy a revisar para ustedes esta mañana es ablación de esófago de Barrett, a quién, cómo y por qué. Voy a hablar de la mucosectomía. Voy a mencionar un poco la terapia fotodinámica, la radiofrecuencia, la crioablación y la disección submucosa endoscópica. Y simplemente para tres laminillas de introducción, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué estamos hablando de la terapia endoscópica para el esófago de Barrett? Pues simplemente porque, como mencionó el exponente anterior, cuando el paciente que tiene Barrett tiene displasia severa, que es el marcador más importante para la progresión al adenocarcinoma del esófago, ese paciente tiene 50% de que se le desarrolle cáncer de esófago ya invasivo en los 2 años siguientes. Ahora, como estamos viendo el esófago, los endoscopistas, como podemos poner un endoscopio en el esófago, tenemos una gran oportunidad de cambiar la historia natural de la enfermedad y evitar que este paciente que tiene displasia severa se desarrolle a carcinoma invasivo. Otra cosa que es muy importante antes de empezarles a enseñar todas las terapias es escoger quién es el paciente al que le van a usar qué, porque no todas las terapias funcionan en todo. Y para poder usar estas terapias, primero tienen que saber o reconocer cómo se ve la displasia severa, las lesiones incipientes en el esófago, cómo se ven en diferencia de la mucosa normal. O sea que tienen que estratificar al paciente dependiendo de lo que están encontrando en el esófago. Contrario como nos enseñaron inicialmente a los endoscopistas de mi edad en el colon, que todos los procesos neoplásticos son elevados, sésiles o pólipos, la neoplasia discreta en el esófago de Barrett generalmente es plana, no es una lesión elevada. En el momento que tiene una lesión así, generalmente eso ya indica carcinoma invasivo. Ahora, cuando tiene una lesión perfectamente plana, la posibilidad de que haya carcinoma invasivo es poco, pero cuando tiene una lesión ulcerada tiene una gran posibilidad de que tenga ya un carcinoma invasivo en la pared del esófago. Entonces, esta es la clasificación de París y no es nada más para investigación. Ustedes van a hacer la decisión de qué terapia van a utilizar dependiendo de cómo se vea esa lesión en el esófago. Entonces, esto tiene gran importancia porque, número 1, identifican dónde está la neoplasia. Número 2, pueden escoger la terapia. Y número 3, tal vez pueden decir que este paciente no necesita ninguna terapia endoscópica. Ya habló mi colega anteriormente de cómo encontrar las lesiones incipientes con imagenología avanzada. Simplemente él mencionó, nosotros usamos un concepto muy básico, y perdón que no se ve bien en el frente por la luz. Yo soy muy simple, a mí me gusta binario, la mucosa está regular o irregular, los vasos sanguíneos están regulares o irregulares, o están aumentados de número o no. 2 de 3 en el estudio que se mencionó antes, que publicamos en enero del año pasado en gastroenterología, si ustedes tenían 2 de 3, la precisión diagnóstica es sobre 90 y tantos % de detectar displasia severa. Este es un ejemplo de un paciente que se nos manda a nosotros porque se les encontró en una biopsia de pesquisa donde no había una lesión, según el endoscopista que lo mandó, para evaluar un paciente con carcinoma de esófago de Barrett. Entonces, esto es como nosotros evaluamos a un paciente en la Universidad de Chicago.
una cosa que pueden ver en la punta del endoscopio hay una capucha de plástico que separa la mucosa, la aplana para que se vea mucho mejor la estructura del patrón de la mucosa y los vasos sanguíneos. Aquí estamos usando, en este caso en particular, la imagenología de banda estrecha, que básicamente es un filtro azul que les deja ver mucho mejor la mucosa, el patrón de la mucosa, y que realza los vasos sanguíneos. Entonces, veamos aquí, quiero que vean con cuidado. Aquí se ve la mucosa muy regular, todo perfectamente normal. Aquí está la unión esofagogástrica, pero cuando empezamos a remover el endoscopio, van a empezar a notar que en este lugar se ve que el patrón de la mucosa ha desaparecido y aquí se ve mucho más azul porque son vasos sanguíneos aumentados. Entonces, número uno, en este paciente la lesión no era invisible, sino que nada más había que tener paciencia. Es una lesión 2A, que quiere decir que es plana, con C, que quiere decir depresión central. Entonces, que ya nos indica que tal vez va a haber carcinoma superficial. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, antes de enseñarles la terapia, esto me recuerda que siempre me preguntan que cuál es el rol de la endosonografía en el esófago de Barrett's. Bueno, la respuesta rápida es no hay ningún rol en el esófago de Barrett's. Y este es un ejemplo de por qué. Esta es la endosonografía de este paciente. Esta es la lesión que vimos endoscópicamente. Yo puedo poner de este lado del auditorio a 50 expertos y de este otro 50 y pedimos la votación de que si esto invade la capa submucosa o no, y la mitad va a decir que sí, la mitad va a decir que no. O sea que en realidad la endosonografía no va a ayudar porque es muy difícil diferenciar la lesión que comprime la submucosa o que invade la submucosa. Entonces es por esto que en este paciente lo que se va a hacer es la mucosectomía. Vamos a elevar la lesión con solución salina. A mí me gusta usar el capuchón de Olympus que fue diseñado por el doctor Inoue hace años en Japón. Tiene un asa ya montada en el capuchón, se hace la succión y se corta la lesión, que en este caso fue un carcinoma intramucoso, lo que quiere decir que fue curado endoscópicamente. La primera técnica ablativa que quiero mencionar, y solo voy a mencionarla muy rápidamente, es la terapia por láser, la terapia de láser fotodinámica para el esófago de Barrett's. La razón que esto es más histórico que lo que hago yo hoy en día, pero es que esta fue el primer estudio randomizador con control prospectivo que enseñó que una técnica endoscópica ayuda a disminuir la displasia severa y disminuye la evolución a cáncer en pacientes que fueron tratados ya sea que en fotodinámica, que es con amarillo, o con control, que fue placebo, donde nada más se les dio a los pacientes supresión de la medicación. Me perdonan por no parezco mexicano ahora, supresión de la bomba de protones. Entonces aquí es la displasia severa, donde pueden ver una disminución dramática, casi el 80%, y una disminución en el grupo de cáncer casi muy significativa, pero los pacientes tratados con terapia fotodinámica, de todos modos, hasta el 28% de los pacientes desarrollaron cáncer de esófago. Pero entonces, ¿cuál es la lección de esto? Es que pudieron con una terapia endoscópica disminuir o curar la displasia severa y disminuir significativamente la progresión de cáncer. Lo que pasa es que si tengo displasia severa y ustedes me dicen que nada más tengo 25% de que me dé cáncer ya, pues eso no es suficiente para mí y me supongo que no es suficiente para ninguno de ustedes. Entonces viene la resección mucosal endoscópica o la mucosectomía. Lo que quiere decir es que vamos a remover toda esta parte que es el esófago de Barrett con una asa de mucosectomía, con una asa de polipectomía,
removiendo toda la mucosa displástica. Este es el estudio más importante que enseñó que el endoscopista, otra vez con mucosectomía, podía tratar a los pacientes con neoplasia temprana en Barrett's con un éxito que básicamente son definiciones oncológicas, lo que quiere decir que a 5 años el 98% de los pacientes estaban curados de cáncer. O sea, estos son cánceres incipientes favorables, que quiere decir que son superficiales, bien diferenciados, sin invasión linfovascular. A estos pacientes todos tenían una lesión visible, se les quitó la lesión, se les hizo seguimiento y 98% estaba bien a los 5 años. Los que tuvieron recurrencia fueron tratados endoscópicamente y ninguno murió de cáncer de esófago. Esta es la técnica de mucosectomía haciendo por ligadura por bandas. Y básicamente, si ustedes han hecho tratamiento de varices esofágicas, es el mismo concepto. Ven la mucosa, lo que les interesa, ponen una banda, hacen como un pseudopólipo y después con una asa especial que es desarrollada para este equipo es de Cook, pueden cortar ese pseudopólipo y hacer la mucosectomía. Este equipo fue desarrollado por el Dr. Sohendra para esta compañía. Este es otra vez usando el capuchón de Olympus, que se desarrolló por el Dr. Inoue, pero lo que les quiero enseñar en este ejemplo también, este es otro paciente que se mandó para evaluación de Barrett's, donde una biopsia de pesquisa enseñó displasia severa y otra vez, según los endoscopistas que hicieron el examen, no se veía lesión visible. Pueden ver que estamos usando el capuchón y vamos a ver otra vez mientras estoy sacando el endoscopio. En realidad, si hacen mucha endoscopía y se toman el tiempo de hacer un examen dedicado, detallado y con tiempo, no necesitan técnicas avanzadas de imagenología, puesto que aquí pueden ver que hay eritema y que se empieza a desaparecer el patrón de la mucosa, que dijimos que eso era muy importante para definir dónde había displasia. Aquí está otra vez con el imagenología por banda estrecha. Ya pueden ver aquí todos estos puntos oscuros, es neovascularización. Aquí puede ver que hay una erosión, una cicatriz, y obviamente la arquitectura de la mucosa está totalmente alterada. Entonces aquí vamos a hacer la mucosectomía otra vez. Tenemos el asa premontada en la capucha y removemos esta lesión, que también era un carcinoma intramucoso, obviamente intramucoso, que quiere decir que está limitado a la lámina propia. Pero esto, perdón que no sé que también se vea para atrás. Estos son información sobre varios estudios enseñando la técnica de mucosectomía para neoplasia temprana. Básicamente lo que enseña es que en el 90% de los casos generalmente se puede curar con el endoscopio. El problema es que cuando nada más remueven esa parte, ¿qué pasa? Pues que hay una gran incidencia de recurrencia. ¿Por qué es eso? Porque ustedes están quitando nada más esa lesión, pero están dejando todo el epitelio de Barrett's. Y como ustedes saben, el epitelio de Barrett's es preneoplástico y clonal, y hay clones en diferentes lados del epitelio. Entonces, si ustedes nada más quitan una parte y dejan lo demás, pues hay una gran posibilidad de que haya recurrencia hasta el 20% de los casos. Nosotros publicamos ya hace 3 años nuestra experiencia, que fue la más grande en ese entonces, de un centro único, prospectivamente removiendo toda la mucosa de Barrett's con el endoscopio, o sea, la lesión visible, pero todo el epitelio de Barrett's. O sea, hacíamos a los pacientes, hasta algunos tenían 20 mucosectomías. Básicamente lo que enseñamos es que en el 98% de los casos los pacientes tuvieron completamente, se eliminó la displasia severa, el carcinoma intramucoso y el epitelio de Barrett's en muy alto número de los pacientes. ¿Cuál es el problema de eso? Fue, igual que en otros estudios alrededor del mundo, la cicatrización y la estrechez esofágica, que se hizo hasta en un 40% de los pacientes. Obviamente es lógico que si ustedes quitan 10 centímetros de la mucosa de Barrett's,
pues es un gran riesgo a que se haga una estrechez, una estenosis, que en unos casos fueron difíciles de tratar. Les puedo decir que los 200 pacientes que nosotros tratamos, todos están tragando bien, pero un 30% de ellos tuvieron que tener endoscopias subsecuentes para dilatación, y algunos pacientes necesitaron hasta 10 dilataciones antes de poder tragar bien. O sea que tienen que evaluar la técnica y tienen que tener una muy buena plática con el paciente para que el paciente tenga las expectativas correctas. Después viene la radiofrecuencia, la ablación por radiofrecuencia. Básicamente este sistema la compañía se llama Barrx, no tengo horarios de ella, pero pues solo hay un sistema. El sistema es muy simple, es un balón que tiene un electrodo alrededor del balón. El balón se pone en el esófago, él puede poner el endoscopio en tándem, inflan el balón en el lumen esofágico. El balón tiene un sensor que detecta cuando está en contacto con la pared esofágica, aplican la corriente, todo esto ya está programado en el generador y básicamente están ustedes causando necrosis por coagulación de todo el epitelio de Barrett's. Y hay protocolos de cuánto tienen que ser los tratamientos, etcétera, pero el concepto es ese. Este es un ejemplo con un Barrett's largo, se le hace la ablación por radiofrecuencia y 3 meses después el concepto es que lo que regresa es el epitelio escamoso. Nick Shaheen en el New England Journal of Medicine hizo el papel más importante, multicéntrico, prospectivo, randomizado, radiofrecuencia contra inhibidores de la bomba de protones, no supresores. Y aquí pueden ver los resultados, donde enseñó que el control de la displasia severa fue casi en el 80% de los pacientes, contrario al menos del 10%, que es lógico, porque nada más estaban con medicamento. Entonces muy efectivo para la displasia de bajo grado, aún mejor, y para la metaplasia intestinal también como el 80%. Lo más importante de este estudio es que la progresión de cáncer en el grupo tratado contra el grupo de control fue dramáticamente cambiada. En el grupo con control hubo casi 20% de progresión a cáncer. En el grupo que se hizo radiofrecuencia, nada más 3%. Eso es bastante significativo, unos resultados muy exitosos, obviamente, para la radiofrecuencia. Este estudio del grupo de Ámsterdam, lo que ellos hicieron es compararon mucosectomía de la lesión visible más radiofrecuencia del resto del segmento de Barrett's contra la mucosectomía completa, que es lo que nosotros habíamos descrito antes, y lo que este estudio enseñó es que los resultados son iguales. Si ustedes hacen mucosectomía más radiofrecuencia, es lo mismo resultado en este estudio que hacer mucosectomía total. Entonces, hoy en día, creo que la estrategia que más se usa, por lo menos en el mundo occidental, es la mucosectomía focal de la lesión visible y la radiofrecuencia de todo el resto del segmento. Ahora voy a hablar de la última técnica de ablación que está en el mercado hoy en día, que es la crioablación. Básicamente lo que ustedes están haciendo, están congelando el epitelio de Barrett's, que causa necrosis de coagulación, y otra vez reemplazo de eso por el epitelio escamoso. Hay 2 equipos comerciales en los Estados Unidos. Uno es el CSA, es la compañía, en donde básicamente se pinta con el criógeno el epitelio de Barrett's. Aquí estamos congelándolo. Este equipo, uno de los necesita un poco de más habilidad técnica, porque si pueden ver acá hay un tubo fenestrado, un nasogástrico, que tiene que estar puesto en el estómago porque el criógeno sale a presión muy alta. Entonces, si no están todo el tiempo aspirando el gas,
el paciente se puede perforar o ponerse vagal, etcétera. Entonces hay que entrenarse con la técnica para poder ir y pintar detrás de la sonda nasogástrica. Y la tecnología más nueva es el balón de la compañía C2 Therapeutics, que fue adquirida por Pentax, donde es un balón que tiene esta eje fenestrado en el centro. Se infla el balón en el lumen del esófago, donde ven ustedes las áreas de Barrett, se aplica óxido nitroso y empiezan ustedes a congelar todas las partes del epitelio de Barrett. Es un poco más sencillo de utilizar que el otro, y ese es el que nosotros usamos en la Universidad de Chicago. Tengo que decir que somos parte de un estudio multicéntrico viendo la evaluación de este balón en el epitelio en la displasia severa en Barrett, en el esófago de Barrett. Ese es un estudio de Nick Shaheen, enseñando que los resultados son casi iguales que la radiofrecuencia. Entonces, que es una técnica con gran probabilidad. Ahora, la radiofrecuencia está comprobada en más de 5,000 pacientes, la crioablación está comprobada en 100 pacientes. Entonces, creo que necesitamos más información. Se me acaba el tiempo, nada más para mencionar que en lesiones de cáncer incipiente, que ya no son intramucosas, pero por ejemplo carcinoma superficial, siempre se puede hacer la disección submucosal endoscópica, y ese se publicó este año. Es un estudio registro multicéntrico que nosotros participamos, donde había carcinomas en la submucosa superficial, que antes había que mandarlos a cirugía, usando la disección endoscópica submucosal. Nuestros números de resección completa fueron de 63%, de curación 56%. Esto no se parece para nada a los números japoneses para el carcinoma de esófago, pero ellos generalmente hacen carcinoma escamoso, y en Barrett es una enfermedad completamente diferente, pero obviamente debe haber algún problema de técnica. Por cuestión de tiempo me voy a saltar este caso. Voy a terminar ya con, esta es la curva de la tecnología. Los que hacen maestría en business la conocen, pero se la quiero presentar a ustedes porque en tecnología y en procesos médicos se aplica igual. Esto es visibilidad del procedimiento, pensemos que es procedimiento, esto es visibilidad del procedimiento, contratiempo, sale una tecnología nueva, entonces aquí están las expectaciones infladas. ¿Qué quiere decir? Se las venden, les dicen que es lo más maravilloso, y después viene el valle de la desilusión, donde ustedes ven que la tecnología no sirve para nada o que no estaba dando buenos resultados. Esto es la parte más importante para mí, que le llamamos donde está la iluminación, la parte de iluminación, que quiere decir que aquí empezamos a ver información, estudios randomizados, prospectivos, donde tenemos evidencia médica, y finalmente vemos dónde esa tecnología basada en esto se aplica a nuestros pacientes. La mucosectomía, la radiofrecuencia, la terapia fotodinámica está lista para práctica diaria. Para mí, la crioablación apenas estamos aprendiendo dónde está, y también con la disección submucosal endoscópica. Me gustaría nada más mostrarles un caso que creo que demuestra por qué es tan importante. Lo más importante que quiero que se acuerden de esta plática es no qué juguete usar cuando ven una cosa, sino que se pasen el tiempo identificando su blanco terapéutico. Este es un paciente mandado a mí que se le hizo 10 ablaciones por radiofrecuencia, y que según el médico que lo hizo una estrechez esofágica. Esta es la endoscopía de este paciente. Como ustedes han hecho endoscopía, saben que esto parece más que una estrechez después de radiofrecuencia. La endosonografía enseña un carcinoma T3N1.
Este paciente se trató, estuvo mal escogido, se le usó mala técnica y pues probablemente este paciente tendrá 15% de sobrevida a 5 años, que si lo hubieran reconocido bien lo que tenía al principio, tal vez estaría 100% de sobrevida. En conclusión, quiero que se acuerden, la endoterapia en Barrett's ofrece una tecnología donde se puede evitar la esofagectomía en la mayoría de los pacientes. Es ideal para displasia severa y carcinoma intramucoso. Si hay preguntas luego podemos platicar de displasia de bajo grado. No tiene ningún rol, ninguna técnica en la ausencia de displasia, en mi opinión, pero lo más importante que ustedes pueden hacer es, antes de aplicarla, un examen endoscópico detenido, porque si no saben lo que están viendo y no pueden escoger lo que tienen que tratar, pues obviamente el resultado no será positivo. Muchas gracias.